Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Buenos días a todos. Ahora que ya comienzan las lluvias y que posiblemente se disipe toda esa capa de humo, es bueno reflexionar sobre lo que hemos vivido aquí en el Distrito Central y en casi toda la geografía nacional las últimas semanas. Ya tendrán ustedes la pregunta de Luz Madrid en unos minutos, y qué mejor que hoy viernes hacer una profunda reflexión de todo esto. Para eso hoy tenemos aquí al secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, aquí a mi lado izquierdo. Luqui, bienvenido. Buenos días. Gracias, Renato. Muchas gracias por estar aquí. Igual que al ministro, director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Olives. Bienvenido, Luis. Buenos días a todos. El comandante de apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente de las Fuerzas Armadas, Donaldo Reyes. ¿Qué tal, general? Ya somos general, ¿verdad? Coronel. Ah, no, pero general, ¿cuándo? Dios sabe. Muy bien, sí, general. a la mano de Dios. Muy bien, a la mano de Dios, correcto, muy bien. El líder de cambio climático, César Quintanilla. Bienvenido, César. Gracias, Renato, muy amable por invitarme, y aquí estamos, pues, muy contentos de compartir este tema esta mañana. César Quintanilla, emocionado por el concierto que se realizó anoche en el Coliseo Nacional de Ingenieros. ¿Qué grupo, César? Il Divo. Il Divo. Que andan celebrando sus 20 años. ¿Solo una presentación van a hacer en Tegucigalpa? Sí, creo que ya hoy volarían ya. Sí. Llegaron de Guatemala ayer. Sí, un lleno parcial en el gimnasio, pero la gente salió encantada, sumamente encantada de este grupo. Son varias nacionalidades, ¿verdad? Sí, de Estados Unidos, de Suiza. ¿Sigue el español o ya no hay de España? Bueno, murió el español y fue sustituido esa voz grave por un gringo. Bueno, él dijo, soy mitad gringo, mitad mexicano, pero una voz explosiva. Sí, muy bien. Y el presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, el diputado Ariel Montoya. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. Buenos días. Gracias, contento de estar acá en este importante espacio. Todo esto que nos ha sucedido las últimas semanas, ya les hemos explicado el fenómeno y qué pasa cuando se produce ese fenómeno, que no hay formación de nubes, que no hay vientos, más los incendios forestales, más toda la contaminación que deja la industria, los vehículos. Nos debe dejar lecciones que, bueno, no solo es para nosotros los hondureños, y esto se ha producido en casi toda la región, pero esta geografía, sobre todo de la capital de la República, contribuye a esta situación que nos ha pasado, pero por lo menos nos hemos dado cuenta que con el cambio climático esto va a ser recurrente, y que el Estado como tal debe reaccionar para ir mitigando los efectos de toda esta humareda y esos fenómenos que impiden la formación de nubes y los vientos que impiden que corran también el humo. Así que ya les he presentado a mis invitados esta mañana, solo me falta que Luz Madrid presente la interrogante para que usted interactúe y contribuya a que hagamos un concienzudo programa, un programa que deje una conciencia crítica, una conciencia de espíritu de cooperación, todos en el estado de Honduras. Adelante, Lucecita. Muy buenos días, feliz viernes. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Qué lecciones nos deja la capa de humo y el pésimo aire que hemos respirado las últimas semanas en buena parte de la geografía nacional? Recuerde, su opinión enriquece el debate de esta mañana y puede compartir a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestros portales digitales Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. No vamos a desaprovechar este momento para hablar con el ministro del Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente, Luqui Medina, de ese otro fenómeno que no es nuevo, que se está produciendo en nuestras playas. Es impresionante cómo el mar se está comiendo las playas en el país. Yo esa de Miami me deja impactado realmente, y todo esto es producto del cambio climático.
Hoy tenemos 5 panelistas y un moderador. Somos 6, somos bastantes. Imagínense ustedes, el moderador que le gusta hablar bastante, y yo les digo que si ustedes se dejan, por lo menos una tercera parte del programa se los consume César Quintanilla. Así que, ¿qué quiero decir? Es una broma para distender. ¿Qué quiero decir? Que busquemos una mecánica de interrumpirnos para complementar, enriquecer juicios y que esto se vuelva dinámico, excelente. Dicho esto, entonces, comienzo. ¿Qué lecciones, ministro de Recursos Naturales y el Ambiente, nos ha dejado esta capa de humo que yo espero que ya comience a disiparse en un buen porcentaje, porque ayer mejoró la calidad del aire? Escuché a la experta de la Alcaldía del Distrito Central y dijo que en un 90% había mejorado la calidad del aire ayer. Aunque en la tarde, cuando se produjo la lluvia, en todo ese valle de Amarateca, ahí se revolvió el humo. Pero ya sabíamos que era bueno que cayeran las primeras lluvias. ¿Qué piensa? Muchísimas gracias, Renato. La lección es bastante sencilla. Es necesario reconocer cuál es el ámbito para definir la captura de toda la contaminación que está en los bosques. Y además, esto ya lo establece también el plan de gobierno para la refundación, que los bosques son el recurso estratégico para reducir la pobreza y la desigualdad en el área rural, y además también para construir polos de desarrollo productivo. Yo para ir avanzando en participaciones cortas voy a pedir a producción que me ayude con la primera diapositiva, porque es necesario hacer el esquema completo de cómo se ha venido avanzando en recuperar los espacios públicos, en recuperar los bienes comunes, para que estos se conviertan en verdaderos espacios de desarrollo. Hemos finalizado hace apenas un par de días, junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, los estudios de factibilidad para la construcción de 5 represas. Represas que, entendiendo que la vida útil de la presa es mantener el caudal, y el caudal se almacena a través del bosque, es necesario ver hacia la restauración. Muchas veces cuando se habla de estas obras de infraestructura se toma desde la cortina hacia aguas abajo, pero es necesario entender cómo de la cortina hacia aguas arriba toda la protección de la cuenca, las tareas de restauración, las tareas de empleo formal que se pueden generar para tiempo completo, que son para desarrollar en diferentes áreas del país. Desarrollamos estudios de factibilidad para 5 represas a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y el BESIE, una en Quiebramontes, en la zona de Distrito Central, otra para el Valle de Aguán, otra en Huangololo, en el departamento de La Paz, la anterior, en la primera diapositiva, una para el río Choluteca, que está más próximo a Talanga, y para el río Jalán en Olancho. Se trata de recuperar y fortalecer lo público. Estas cuencas, Renato, estaban secuestradas por la banca privada y que se las habían otorgado por un fideicomiso. El gobierno las recupera a través de la ley para generar las condiciones para que declaremos la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional, porque aducían, cuando entregaron estas cuencas al fideicomiso y a la banca privada, que el Estado y el gobierno no era capaz de completar estos estudios de factibilidad. Nosotros, en apenas 18 meses, demostramos que sí se puede, y están los estudios de factibilidad multipropósito, para control de inundaciones, para generación de energía, agua para riego y agua potable. Hoy anunciamos acá esta cartera de inversión que está disponible, que son cerca de $2.000 millones para la construcción de estas represas. Ahora viene la siguiente etapa, la de buscar el espacio fiscal, de buscar las otras condiciones. Y además también, otras tareas que son bastante conocidas, como la recuperación de las áreas protegidas, en particular el lago de Yohoa. Le quedan hoy, con el conteo, 14 días para finalizar las tareas a la empresa que estaba produciendo tilapia. La cancelación de las concesiones mineras, legales e ilegales. De las legales, o que habían legalizado, se cancelaron 47 concesiones. De todo lo ilegal, en Río Guayape, Sico y Jalán, que están los operativos, y aquí se coordinan a través del Gabinete Ambiental, y de la cancelación de los planes de manejo en la zona de La Mosquita, que el ministro Solís podrá compartir más detalles de cómo se recuperan esas 400.000 hectáreas. Y el resto lo podemos ir viendo si desea más adelante. Correcto.
Luqui sabe que yo siempre he manejado este concepto aquí, que si la explotación de nuestros recursos naturales nos va a generar pobreza, nos va a generar miseria, entonces eso no cuadra, eso no le conviene al país. Yo siempre he creído en el desarrollo sostenible. Si tenemos riqueza, ¿por qué no la explotamos, pero de manera que no afecte nuestro ambiente, que no perjudique la salud y que no nos empobrezca más? Creo que es el criterio de usted, ¿verdad? Efectivamente. Desarrollo sostenible. Y esa es, las represas son una forma de desarrollar verdaderamente en el largo plazo, con estos distritos de riego, que la gente no tenga que emigrar, que se pueda generar suficiente empleo, que sean procesos bien socializados, que se pague justo y precio en la compra de los terrenos, que genere mayor conciencia ambiental sobre el valor del agua y sobre el valor de los bosques y los beneficios que se tienen en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ministro director del Instituto de Conservación Forestal, a todos los hondureños nos gustaría que el próximo año, esta capa de humo que nos ha envuelto y que nos ha generado problemas de salud a muchos hondureños, no se presente con la intensidad. No digo que no debe haber humo allá por mayo, por abril del año que viene, no. Pero que lo enfrentemos, podemos enfrentarlo, podemos reducir los problemas que nos ha dejado este año, el próximo año, este humo. Totalmente de acuerdo. Aparte de reflexionar, tenemos también que aceptar la vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático. Nosotros somos un país de vocación forestal, 56% de nuestro territorio es bosque todavía. Estamos hablando de 6.3 millones de hectáreas de bosque. Ahora, cuando planteamos la política de gobierno, el Estado es el responsable del manejo, la conservación de los recursos naturales, garantizando el desarrollo social y el desarrollo económico en base a la sostenibilidad. Pero también aquí viene lo que se llama Estado de Derecho. La institucionalidad, hay una institucionalidad responsable para que se cumpla este mandato, y también todas las personas dentro del Estado tenemos responsabilidad en la conservación del ambiente. Entonces definamos papeles de los actores. No es posible que hemos tenido cerca de 2.600 incendios forestales y solo hay 3 personas este año en la cárcel. Entonces, aquí donde nosotros planteamos, y está el C9 que siempre los ha acompañado en la Fuerza de Tarea Interinstitucional, donde nosotros planteamos el papel fundamental de los jueces. El papel, al final, el sistema judicial es la línea transversal en el derecho ambiental, porque es el que evita, es el que toma la precaución, es el que a través de la aplicación de las leyes hace cambiar la conducta al humano, y es el que nosotros hemos estado peleando, hemos estado trabajando a través del Congreso Nacional, que es urgente tener jueces ambientales de jurisdicción nacional, por otros aspectos, porque nuestros bosques, si nosotros hacemos el diagnóstico de lo que tenemos en nuestros bosques, tenemos que trabajar en 2 partes. La parte de producción, garantizando sostenibilidad y perpetuidad del recurso para las generaciones futuras y las generaciones presentes, y también tenemos que trabajar la parte de conservación. La parte de conservación son cuando hacemos declaratorias de áreas protegidas, declaratorias de zonas productoras de agua, que lo hemos estado haciendo en este gobierno, pero en esos 2 regímenes tenemos una amenaza, lo que es la pérdida de bosque. ¿Cómo se pierde el bosque? A través de la deforestación. Tenemos los datos de deforestación, acceso a todo el mundo, totalmente transparente, pero también tenemos degradación de bosque a través de incendios forestales y tala ilegal y ataque de plagas y enfermedades en el bosque. Los incendios forestales, los 3, hasta la tala ilegal, están condicionados por las variables climáticas. En el verano hay mayor deforestación por el acceso, en el verano hay mayor incidencia de incendios forestales, y también después de los veranos largos, los fenómenos del Niño largo, hay un estrés en el bosque, y al llegar las lluvias también se disparan los niveles de riesgo para incidencia de plagas y enfermedades. Hemos estado trabajando en todos aspectos, nosotros no los perdemos, son esos puntos: conservación, declaratorias de áreas de conservación, perseguir el delito ambiental, incendios forestales, plagas y enfermedades, la restauración del bosque. También tenemos que ganar bosque, tenemos que invertir para ir recuperando el bosque a través de la restauración, a través de regeneración natural o plantaciones. Pero aquí viene el hecho: incendios forestales, la pregunta. Aquí está César Quintanilla, que maneja
las plataformas, la parte, hay que abordarlo desde la perspectiva científica. Si nosotros no abordamos esa temática desde la perspectiva científica, yo traje una diapositiva para explicarle lo que es la importancia del abordaje científico de los incendios forestales en la planificación. A partir del 2022, en este país, oiga este dato, y ahí está, me voy a poner los lentes. Está en todo su derecho porque cuando se cumplen 50 y pico de años es muy difícil no ponerse lentes. Nah, 32. Mire, a partir del 2020 hemos usado de la plataforma Copérnico, hicimos un programa que se llama Smart Fire, que miramos los incendios forestales reales, cuantificados en el país y el área verdadera del país. Entonces, en mano izquierda nosotros tenemos cómo se reportaban. Solo aquí en el Distrito Central se reportaba, y unos en el norte, Francisco Morazán como ejemplo, reportaron 13.108 hectáreas de bosque en 275 incendios, cuando en realidad hubieron 97.044 incendios en 491, hectáreas afectadas en 491 incendios. Esto nos trae la realidad, y eso queda desvirtuado totalmente, y se nota la mentira y la falsidad, y eso está registrado. Fue un reporte del país. Y está registrado porque los municipios de Talanga, Guaymaca, El Porvenir, donde en el norte de Francisco Morazán no tiene incendios reportados y donde más incidencia de incendios. O sea, en el 2020 no es cierto que aquí se nos quemaron 13.108 hectáreas. No, totalmente falso. La realidad es que fue 97.000 en Francisco Morazán. Entonces, solo en Francisco Morazán. Solo en Francisco Morazán. Entonces los trae eso que en promedio, las mediciones reales de incendios forestales las estamos haciendo a partir del 2022 a la fecha. Entonces usted mira unos datos alterados, 196.000 hectáreas, 216.000 hectáreas, ahorita vamos cerca de 205.000 hectáreas, pero son datos reales. Nosotros tenemos, si vamos a invertir recursos, tenemos que tener una medición real para la transparencia de los recursos. Vamos a la siguiente diapositiva. No hay necesidad de autoengañarse, No, ¿para qué engañar al Estado? Exacto, entonces mire la estimación de áreas afectadas por incendios forestales, porque al tener esa herramienta hicimos un análisis en retroceso en los últimos años. Aproximadamente, solo mire en el año 2020, se afectaron más de 500.000 hectáreas de bosque, casi. Y esa baja en la curva es inversión, No podíamos tener 56.000 incendios al año cuando nosotros le estábamos atendiendo el 17%. Lo que estábamos llevando en estadística es lo que atendíamos y no teníamos capacidad de atención. 12 brigadas a nivel nacional del Instituto de Conservación Forestal, las Fuerzas Armadas haciendo su esfuerzo, iniciamos esta coordinación, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Se está tomando con el abordaje científico, se encuentra la necesidad de inversión, se está haciendo y hay un efecto. El dato debe ser menor. ¿Sabe por qué debe ser menor? Porque el 93% de los incendios forestales son provocados por incendiarios, pirómanos, al final están cometiendo un delito ambiental. Si la ley se le aplica a esas personas, estamos dejando un ejemplo. Estamos siendo disuasivos, estamos castigando con severidad, y cuando las personas miran que se respeta la ley, se debe respetar, la ley es para respetar algo. La ley ambiental, la ley forestal es para respetar los recursos. Pero si ellos transgreden y hay impunidad, lo van a seguir haciendo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ese punto. La siguiente diapositiva, para que miremos los riesgos en que estamos, ahí está, mire la inversión en todos esos años, promedio. Estamos hablando de, se ha invertido 1.000 millones, 16 millones era la inversión que tenía para la plaga. Entonces, miren, somos vulnerables al cambio climático. Vamos a tener eventos de plaga. El evento más desastroso en este país, perdimos 526.000 hectáreas de bosque entre el 2015 y 2017. ¿Con el gorgojo? Sí, con el gorgojo. Pero mire la inversión, había más inversión, 1.000 millones, pero que no se trabajó en prevención. Nosotros tenemos las mismas variables de riesgo el año anterior y este año. Tenemos 2 años consecutivos dentro del fenómeno del Niño y con inversión de 16 millones de lempiras hemos perdido ¿cuánto? 200 hectáreas de bosque. ¿Por el mismo gorgojo? Porque eso lo tenemos siempre, ¿verdad? Es difícil erradicarlo. Pero después de una etapa larga de verano, falta de precipitación, altas temperaturas, también incidencia de incendios, el bosque entra en estrés. Al entrar al invierno hay una sobreproducción del gorgojo, y es donde usted tiene que controlarlo, porque la sobrepoblación, si no la controla, se le convierte en plaga. Entonces hay que invertir, hay unas etapas, incubación, desarrollo y cuando se desata la plaga. Entonces, como decimos nosotros, como es un mal que lo va a hacer, es una amenaza,
Hay que trabajar en prevención, y en prevención es matar a los chiquitos, como que dije, le dieron dar un pepe rancio pequeño, dice, para no tener ese problema. Y eso es lo que estamos haciendo porque tenemos recursos. Si no tuviéramos recursos, solo los toca ser reactivos totalmente, ¿no? U otra frase, no hay que dejarlo echar No hay que dejarlo, como dicen en España, el elefante hay que pegarle en la frente. Bueno, yo le pido a la producción que en el tercer segmento del noticiero TN5 Estelar de anoche me busque una nota de la periodista Gabriela Lobo, que Honduras se está quedando sin bosques. Solo el año pasado se registraron más de 3.060 incendios y en lo que va de 2024 llevamos de 2.524 quemas. Me gusta que sean sinceros, es decir, ese dato de que en el 2020 en el Distrito Central solo se reportaron ¿cuántos incendios? Solo 13.000 hectáreas. 13.000 hectáreas quemadas. Pero la realidad fue otra, se quemaron más de 500.000 hectáreas. La realidad es que antes del 2022 solo se reportaba prácticamente el 17% de los incendios del área aquí en el país. Eso es engañarse y engañar al Estado de Honduras, sino tomar las mejores decisiones. Y eso, Renato. Por eso es que hay que ser radicales en la política de transparencia con los datos, porque es lo que habilita la planificación más adelante. El hecho de estar trabajando con datos falsos que se heredaron, generaba las condiciones para no cubrir todas las necesidades. Nosotros no ocultamos la verdad ni la perfumamos. Entonces, lo que les quiero decir es que Honduras está perdiendo más hectáreas de las que recupera cada año de bosque, mientras en el gobierno ratifican su compromiso de dar prioridad a la recuperación de la foresta y destacan que el año pasado lograron recuperar 24.000 hectáreas de bosque. Ya les voy a presentar esta nota de Gabriela Lobo, pero antes tenemos una notita corta, un BO, antes de esa nota que me gustaría también socializarla con el público, porque la SJ hizo una convocatoria de prensa para presentar un estudio el martes anterior y dice que en el informe País sobre el cambio climático se expuso la situación actual en la materia y los desafíos que enfrenta Honduras respecto a la gobernanza climática. Según la investigación, si tenemos el video, el 2023 fue el año más letal del siglo XXI para el país en cuanto a incendios forestales, mientras la impunidad en los delitos ambientales alcanzó un 97%. La impunidad en los delitos forestales alcanzó un 97%. Qué bien que esté aquí el diputado Ariel Montoya, porque el ICF está pidiendo jueces nacionales en materia ambiental. Es fundamental. El Congreso tiene que jugar un rol muy importante en eso también. A pesar de que la actividad criminal fue la causa del 77% de los incendios, el presupuesto de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente representó solo el 0.6% del presupuesto ejecutado por el Ministerio Público de 2019 a 2023, se detalló. La investigación resaltó de forma preocupante la pérdida de hectáreas bosque en Gracias a Dios, al grado que la mosquitia hondureña ha visto desvanecer cerca del 25% de sus ecosistemas debido a factores como la pérdida de gobernanza forestal, una débil presencia institucional, la ganadería y agricultura extensiva, el acaparamiento ilegal de tierras, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros. Me parecen datos interesantes los que ASJ ha... Solo aclaración, ¿sí? La mayoría de fuentes de esos datos es el Instituto de Conservación Forestal. Correcto, datos transparentes sí. Para hacer análisis. Ellos solo le hubiéramos pedido a nosotros, sé que están haciendo una consultoría, si tomaron los datos de la institución, se hubieran también asesorado con personal de la institución para explicar alguna interpretación de datos. Por ejemplo, solo para aclarar, 2022 y 2023 el país ha ganado más área de bosque que la perdida, porque hemos hecho una significativa disminución de la deforestación y hemos aumentado la inversión en la restauración. Ellos el dato que dan solo es un indicador del programa Padre Andrés Tamayo en restauración, 24.000 hectáreas. Y son aproximadamente 65.000 hectáreas en el 2022 y 72.000, casi 70.000 hectáreas en el 2023. O sea, en el 2022 el país ganó, ahí está la diferencia de área deforestada versus restaurada. Y en los años 2022 y 2023 hemos tenido ganancia. En el 2022 aproximadamente 2.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, pero ganamos. Y en el 2023 prácticamente 18.000 hectáreas. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos jugando, que estamos perdiendo bosque.
Estamos perdiendo bosque, ahí es donde hay que trabajar. El personal de ICF está muy claro, nuestro problema es la deforestación. Estamos perdiendo bosque y el Estado no está reaccionando en materia ambiental con nuestro poder del Estado llamado justicia de manera eficiente para combatir el delito forestal. Tenemos un 97% de impunidad en los delitos forestales. Bueno, el informe de AFJ tiene datos incompletos, precisamente porque evalúan solo algunos datos de programas de inversión pública o lo que fueron encontrando en algunos informes y no recopilaron toda la información. Dentro de los datos no recopilados está que desde la Secretaría de Recursos Naturales nosotros hacemos transferencias a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente en 2023 por 50 millones de lempiras para prevenir y perseguir el delito ambiental, y también a la Procuraduría General de la República con 25 millones de lempiras. Eso son 75 millones precisamente solo para perseguir y prevenir el delito ambiental, y este año nosotros continuaremos con todas estas actividades, y que la Fiscalía, el fiscal general instruyó hace poco más de un mes la instalación de una fuerza de tarea especial dentro de la Fiscalía de Medio Ambiente para los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, y Colón, exclusivamente para esa área. Solo estadística, nosotros el delito ambiental lo perseguimos a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental con la Fuerza Armada, Procuraduría y Fiscalía del Ambiente. Más de 425 operativos 2022, 2023 y este año. Y la Fiscalía solo tiene casos en estudio 90 casos, y judicializados, como dice usted, creo que es el 3%. Sí, entonces es una total impunidad. Ahora vamos a poner un parteaguas, y aquí vamos a ser claros, y quiero reconocer el compromiso del fiscal general Joel Zelaya, porque desde que él llegó ha demostrado compromiso y hemos tenido resultados contundentes. Pero a partir de este momento, anteriormente estábamos nadando en un mar de impunidad. Llegamos, el coronel va a explicar, él es parte del trabajo de campo. Se terminaba el delito, llegábamos, esperábamos una judicialización, esperábamos una orden de salud, eso nunca pasó. Y si pasó fue pocas veces, y eso hace que el Estado pierda respeto ante quien comete el delito. Claro. Bueno, ya vamos a escuchar a César Quintanilla, ya vamos a escuchar al diputado Ariel Montoya y al coronel Donaldo Reyes, comandante de apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente de las Fuerzas Armadas, pero aquí la historia que nos ha preparado la periodista Gabriela Lobo de qué está pasando con los bosques de Honduras. El 2023 fue calificado como el año más letal del siglo XXI para Honduras en cuanto a incendios forestales. Se registraron 3.060 incendios que devastaron más de 223.500 hectáreas. Y lo más preocupante es que el panorama para este 2024 es desalentador, porque en lo que va del año ya se reportan 2.514 quemas, es decir, un 82% del total de siniestros ocurridos el año anterior. Este entrevistado pide al gobierno priorizar en la situación y que pasen del discurso a la acción para mostrar su interés real en la temática. Discursivamente es una prioridad, pero los resultados pareciera que no están acompañando. Hemos perdido de manera neta en los últimos años alrededor de 50.000 hectáreas de cobertura forestal, y preocupante también es la situación de los incendios. En el 2023 vivimos 3.060 incendios, y esto significa que el 2023 fue el peor año en cuanto a cantidad de incendios a nivel nacional en todo el siglo XXI. Y este dato es sorprendente que no se maneje, no se diga, pero es la realidad. Son datos del propio ICF y esta situación debe cambiar. Este funcionario enfatiza que la conservación forestal es una de las prioridades del gobierno y que realizan acciones puntuales que permitieron solo el año pasado restaurar cerca de 24.000 hectáreas, mientras otra gran cantidad de bosque está en proceso de restauración. Asegura que los 2 últimos años incluso el país ha tenido ganancia de bosques. Solo con el programa para Andrés Tamayo se reportó el año anterior cerca de 24.000 hectáreas, pero con el Programa Nacional de Reforestación y otro programa que tenemos de manejo sostenible de bosque, el país el año anterior sumó cerca de 68.000 hectáreas de bosque en proceso de restauración, y la deforestación es 50.000 hectáreas, o sea,
por primera vez en el 2022 y en el 2023 han existido ganancias de bosque. En el 2022 fueron cerca de 4.000 hectáreas, en el 2023 fueron cerca de 18.000 hectáreas. Pero según datos de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la cobertura forestal es de un 56%, con una disminución de 5% los últimos 10 años, lo cual significa que Honduras pierde más hectáreas de las que gana cada año. Para el director de la Fundación Amigos de la Tigra, la bruma y la contaminación que impera en el ambiente es solo uno de los impactos de esta situación. Detalla que en lo que va del año en el Parque Nacional La Tigra se han reportado 30 incendios que han quemado más de 3.000 hectáreas de bosque, equivalentes a 4.500 campos de fútbol. Y aunque la mano criminal es la principal causa de los incendios, la falta de acciones judiciales efectivas agravan la situación. En el Poder Judicial necesitamos crear los instrumentos y los insumos donde se puedan judicializar estos casos de delitos ambientales y poner penas reales, penas que de verdad que por lo menos se lleguen y poder de cierta manera incidir en que esto se vaya disminuyendo. La mano criminal constituye el 77% de las causas de los incendios forestales en el 2023 y pese a eso el índice de impunidad supera el 96%, porque de 97 denuncias presentadas en el Ministerio Público por delitos ambientales, solo 3 casos llegaron a instancia de sentencia condenatoria, sin dejar de lado que Honduras es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, con el mayor número de asesinatos per cápita. Gabriela Lobo, Telenoticias. En el ámbito ambiental. Deben haber jueces directamente para el ámbito ambiental, que es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que estamos discutiendo. Miren, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben estar siendo coherentes con la disposición gubernamental de hacerle frente de manera espontánea al delito forestal. Eso fue lo que le escuché decir hace unos segundos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros desconocemos la importancia de la justicia para la conservación ambiental. En manos de ellos está la conservación ambiental, porque ellos son los que castigan o determinan. Entonces, ha sido muy débil tanto la judicialización, investigación, como el Ministerio Público, como al momento de dictar sentencia. Para acabar con el problema en Río Guayape de la extracción de minería ilegal, tuvimos que hacer unos 50, 60 operativos en un poco más de 2 años. Si hubieran comenzado con los procesos de investigación, de judicialización de todos los casos, si hubieran secuestrado toda la maquinaria o retenido toda la maquinaria, hubiera sido diferente desde el inicio, pues. Pero tenemos condiciones totalmente distintas a partir de los últimos 6 meses con el nombramiento del nuevo fiscal general. Guayape es el mejor ejemplo. En 2 años más de 40, cerca de 50 operativos. No pasaba nada, solo era el momento, se neutralizaba 6 días y no pasaba nada. Nos reunimos todos, nos pusimos de acuerdo todos, hasta los jueces, hicimos el operativo y en 3 días Guayape estaba desalojado, pero funcionó la institucionalidad. Si no funciona, vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuál es su experiencia en esto, coronel? ¿Y qué nos aporta usted esta mañana? Muy interesante la pregunta que plantea aquí en su programa, licenciado, cuando dijimos qué lecciones nos deja la capa de humo. Mire, la población que nos está viendo de allá dice, esos no están haciendo bien su trabajo. Pueden decir así. Y nosotros podemos decir de aquí para allá, no nos están ayudando como sociedad, porque este es un problema de sociedad, un problema de todos. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene un hondureño de andar apagando fuego, un soldado, un ciudadano civil normal, exponiendo su vida en esos terrenos agrestes, cuando debemos de tomar nosotros una conciencia? ¿Qué es lo que le estamos provocando a nosotros? El impacto del medio ambiente. Entonces no estamos contribuyendo en esos aspectos. Aunado a esto, lo que dice ahí, lo del pésimo aire, ya en los foros anteriores que hemos participado, ya sabemos todos los colaterales que traen los incendios, las enfermedades respiratorias, que son muy dañinas para la población adulta, los niños, los centros asistenciales se abarrotan de pacientes y que en su momento no hay la capacidad de atención. Por eso, cuando nosotros, escucho a los 2 panelistas también aquí, a los
dos ministros que perdemos bosque. Lo que piensa el ciudadano normal de perdemos bosque por el incendio, dice. No solo perdemos bosque, solo por el incendio, ¿ya? Cuando tenemos un incendio, ahí se va un porcentaje de nuestros bosques. Se va otro porcentaje en lo que es la plaga, porque el árbol queda dañado, su corteza queda dañado y es más frágil para la plaga. Prácticamente en unas áreas así, según las estimaciones que se hacen, se va un 2-3% en lo que es la plaga, si no es agresiva, ¿verdad? Posteriormente viene lo que es la tala, porque entra el hombre de campo a talar, necesita leña y todas esas cuestiones para él poder hacer sus alimentos. Todo eso va aunado en la pérdida de lo que es el bosque propiamente dicho. Y ya estamos entrando a las campañas ya de reforestación y todo. Son necesarias porque hay que recuperar las áreas dañadas. Pero aquí la clave directa es evitar lo que es la tala. Ya tenemos el árbol ya que tiene sus 10, 15, 20 años. Nosotros venimos con toda la iniciativa, desarrollamos los planes de reforestación. Pero ¿cuánto nos va a tardar un árbol que lo podemos cuidar, que tiene 10, 15, 20 años, a uno que va a tardar esa cantidad de tiempo? Entonces nosotros siempre vamos a observar aquellas grandes áreas deforestadas. Es cierto que el bosque se regenera, pero tenemos que ser nosotros más impetuosos en llevar esas campañas de reforestación más fortalecidas y hacerle la conciencia a toda la ciudadanía, su participación directa con Fuerzas Armadas y Servicios de todos los organismos competentes para hacer reforestaciones amplias, directas y que sean verdaderas. No que quedemos nosotros, hicimos tantos viveros, 2 millones, pero las sembramos. Hay que ir a ver allá in situ, supervisar que esa área quedó reforestada. Y dicho de paso, no solo sembrar el árbol, se necesita una asistencia, por lo menos 2, 3 años para que ese árbol vaya, después de ese periodo de tiempo que yo le comento, los 3 años, se raíces y él se desarrolle por sí solo. Esto es de conciencia. Nosotros como Fuerzas Armadas participamos en apoyo directo al ICF en el combate de los incendios. Hasta el día de hoy nosotros como Fuerzas Armadas llevamos contabilizados 573 incendios a nivel nacional. Parte de las estadísticas ahorita falta incluir en la plataforma los otros incendios que se han dado en estas 2 semanas anteriores. Si nosotros podemos hacer una evaluación de los meses de marzo, abril, nosotros pudimos ver que era la época más intensa de los incendios que teníamos. Y no observamos nunca nosotros el cielo, así como esta capa que nosotros observamos ahorita en mayo. Entonces, aunado esto a las experiencias y todo, la tendencia es que ya viene la época de lluvia y todo el mundo tiende, dice, ya solo me quedan 2, 4, 5 días porque ya va a venir la lluvia, y tienden a prenderle fuego, el campesino en su parcela, pero eso, su campesino hace sus 2 manzanas, el otro por allá 3, el otro por allá 3, pero aunado a eso, es una contaminación que sumado es muy significativa para nuestro ambiente. Ahí también va la conciencia al campesino. La otra situación, como le digo, nosotros estamos distribuidos a nivel nacional. Bueno, no lo cuente todo. Habrá y hay suficiente tiempo para ir contando poco a poco lo que hacen ustedes, pero tenemos un problema, tenemos un serio problema que se está enfrentando. Pero uno de los desafíos es que tenemos que ser más coercitivos y buscar mecanismos disuasorios. Si no tenemos la conciencia de cuidar el bosque, porque no nos lo dijeron en las escuelas, no nos fomentaron una conciencia plena para cuidar el bosque desde niños. Y además recuerden ustedes, lo que yo siempre digo, el pobre índice de escolaridad que tenemos los hondureños. Y debo decirlo, y no nos debe dar vergüenza.
con el pobre índice de escolaridad que tenemos, hay menos desarrollo de la conciencia para cuidar el bosque. No nos queda otra opción que buscar mecanismos disuasorios en el marco de la legalidad, como que se haga justicia y que no quede un 97% en los delitos ambientales impunes. Es que no hay de otra. Si queremos conservar bosques, que no se nos siga destruyendo el bosque, tenemos que aplicar la ley. Luqui me decía hace algunos minutos, mira, dice, el problema es que un juez de familia, un juez de esto, está resolviendo problemas también en materia ambiental, no hay suficientes jueces. El Estado de Honduras debe priorizar y el Ministerio Público debe priorizar que si no actuamos hoy nos vamos a quedar sin bosques y con una calidad del aire pésima. Bueno, antes de irme a la pausa, solo quiero un adelanto. Han estado escuchando muy atenta y respetuosamente César Quintanilla, el líder de Cambio Climático y el presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso Nacional, el diputado Ariel Montoya. César, dame una rápida valoración, luego tendrás tiempo de todo lo que se ha discutido al momento derivado de este clima, de esta contaminación atmosférica, de esta pésima calidad del aire que hemos tenido en las últimas 4 semanas. Mire, una rápida valoración es que esta película yo ya me la vi. 30 años tengo justamente siguiendo todos estos patrones de quema de bosque, la parte meteorológica. Y cuando estábamos incluso en el otro edificio, yo recibí a los ministros de esa época molestos porque yo presentaba las imágenes científicas de lo que estaba pasando, de focos de calor, de quemas. Y me decían, no César, es que ese humo no es de aquí, ese humo viene de Nicaragua. Otros llegaron a visitarme a decirme, es que no es de aquí esas quemas. Mire, esos focos que aparecen es de la industria. Lo que te está diciendo Luis Solís, que en el pasado tratábamos de ocultar los incendios forestales. A eso voy, es de la industria, me decía. Entonces yo le presentaba algunos comparativos, le decía, o sea que a partir de que llegan las lluvias, mire los comparativos de mapas, la industria se paró. Ya el resto del año la industria no funcionó. Entonces así les pelaba la cara de que no era cierto. A mí me encanta que se acepten las cosas, porque en esa medida que se aceptan las cosas, se pueden enfrentar. No podemos estar hablando siempre de el pasado y lo que estoy haciendo ahora, sino que ha llegado el momento tan grave, la crisis climática es tan grave, que no nos podemos estar midiendo con el pasado. Tenemos que medirnos con la amenaza que tenemos por enfrente. Ya no da tiempo el tema del cambio climático, del calentamiento global, de estar con medidas tibias. Yo no dudo de la capacidad de los dos funcionarios que tenemos aquí enfrente porque son especialistas en el tema. Pero cuando llega el presupuesto al Congreso Nacional de la República, ese presupuesto no refleja justamente lo que el mismo Naciones Unidas pide en las cumbres mundiales de cambio climático, que se ha tratado como un tema vertical, porque aquí solo estamos hablando de bosque. Hablemos del recurso más importante, el suelo. Se están desertificando nuestros suelos. El suelo es la base de la biodiversidad, el suelo es la base de nuestros alimentos y se están desertificando nuestros suelos. Entonces, tocamos el tema todos los años porque vemos cuántos incendios, estamos midiendo ahora por el humo, alarmados, y hoy tenemos, por ejemplo, hablando de qué lecciones nos deja la capa de humo. Pero hoy, San Pedro Sula amaneció con más de 700 de monóxido de carbono. O sea, está viviendo todavía esta crisis de contaminación. Se ha extendido a Atlántida y un poco de Colón. O sea, todavía no pasa la crisis de contaminación y yo creo que tenemos que ver más allá, porque de el 92 al 2002 nos presentaron el primer informe global, German Watch. ¿Y qué decía? Honduras es el país número 1 a nivel global más expuesto al tema de cambio climático. Y luego llegó el segundo informe, estando en una cumbre mundial, y nos presentaron un informe de 20 años y nos dice, Honduras es el segundo país más vulnerable al cambio climático. Hemos estado ahí punteando con nuestra vulnerabilidad. Entonces, estamos frente a una gran amenaza. Hace 5 años dijeron, Centroamérica tiene tendencia a elevar sus temperaturas. Ya está pasando y están muriendo hondureños justamente por golpes de calor. Entonces, todo lo que la ciencia nos va diciendo, algunas veces lo negamos en el momento o no tomamos ninguna acción, y luego cuando llegan los golpes todos empiezan a reaccionar y a decir, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo? Mire, yo no soy de los que señalo a nadie,
porque yo primero me pregunto, ¿qué hago yo? Cuando yo me pongo esto que no es de adorno, esto me recuerda que debo hacer un acto verde todos los días, como ciudadano, mi responsabilidad. Pero no es como que porque soy líder de cambio climático, eso es un certificado de estudio. Pero eso nos corresponde a todos, ser líderes contra el cambio climático, porque estamos en una amenaza verdadera de vida o muerte. Entonces, no se puede estar tratando el tema así, normal, por encimita, como decía, como que esa película ya me la vi, porque los retos son demasiado grandes. Pero ¿qué es ver más allá? Cuando tú dices hay que ver más allá, ¿qué es lo que no quieres decir? Bueno, quiero decir que si la ciencia nos está diciendo que los próximos 5 años, oiga bien, que estamos viviendo ahora, que nos estamos ahogando y que hay gente muriendo ya por golpes de calor, que estamos viviendo el verano más frío de los próximos 5 años, si la ciencia nos está diciendo eso, quiere decir que los próximos 5 años serán letales en cuanto al calor. Y eso como consecuencia traerá más incendios forestales. Yo por eso no voy a señalar ni voy a decir, no es que el ministro no está haciendo nada, yo estoy viendo el trabajo que están haciendo, pero no es suficiente ante la gran amenaza. ¿Por qué? Porque el bosque está perdiendo la humedad. A mayor calor le extrae toda la humedad al bosque, al suelo. Entonces, por eso, hasta para encontrar el recurso agua, ahora usted tiene que abrir tremendos hoyos y perforar más hondo porque los mantos freáticos van bajando. Entonces, estamos enfrentando una amenaza grande que tiene diferentes caras. Tiene pérdida de suelo, tiene pérdida de bosque, tiene pérdida de nuestra salud porque es un impacto directo. Estamos viendo que todos los niños, todos los días están diagnosticando un niño con cáncer, 12.000 nuevos casos de cáncer y todo vinculado a la exposición a la radiación intensa que tenemos. Luego el problema del crecimiento en el nivel del mar. Nos dicen que a 2060 no tendremos polos ni glaciares. ¿Qué representa eso? Que habremos elevado el mar 66 metros, Renato. Y si ahora con milímetros, que es elevado, estamos con todos esos problemas en las costas, ya te voy a demostrar unas imágenes. Bueno, tú reconoces que se está trabajando, pero no lo suficiente. Y nos estás... Es que no tenemos proyectando un panorama para los próximos 5 años apocalípticos. Y aquí es donde yo le quiero preguntar tanto a Luis Solís como a Luqui Medina, ministro director del Instituto de Conservación Forestal y de Recursos Naturales y el Ambiente, respectivamente. Más allá de las consideraciones que han hecho, que son correctas, son válidas, ¿qué ruta están elaborando para mitigar? No digo contrarrestar porque son palabras mayores, para mitigar, para volver sostenible todo esto que nos están proyectando los especialistas. No es la palabra sostenible, sino aprender a convivir tratando de que nos haga el menos daño posible este cambio climático. ¿Qué ruta estamos siguiendo para adaptarnos ya, por lo menos a 5 años? A ustedes les faltan 2 años en esta administración. Puede ser que sigan 4 años más. Ok, ¿qué están haciendo? A la primera pregunta que yo hacía, para que no tengamos lo mismo que hemos visto en esta época con el humo y con las temperaturas en el país, y no digamos a 5 años. Francamente, quiero que me describan el ABC de las cosas. Solo permíteme un segundito porque quiero que el diputado Ariel Montoya, estoy convencido que como presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional, ya había escuchado esto, y hoy más que nunca, cuando 2 funcionarios del gobierno dicen necesitamos hacer reformas o presupuestar más, porque, y lo decía él también, es necesario ya crear jueces en materia ambiental con carácter nacional que respondan de inmediato a las necesidades en el bosque, porque el 97% de los delitos ambientales se queda en la impunidad. Ustedes son los que hacen el presupuesto ahí en el Congreso Nacional, los que pueden decir, voy a aumentarle esto al Ministerio Público para que lo invierta en materia ambiental, voy a aumentarle este presupuesto al Poder Judicial para que después no se justifique que por falta de jueces es que no tenemos eficacia en la aplicación de justicia para estos delitos. Sí, gracias Renato. Desde que iniciamos nuestra labor en el Congreso Nacional, nosotros retomamos, nos reunimos con la Fuerza de Tarea Institucional y ellos nos plantean el tema de los juzgados ambientales. Tratamos de incidir en el Congreso Nacional para lograr los mismos. No teníamos en ese momento la disposición de la Corte Suprema de Justicia, de otro poder del Estado. Hay una independencia de poderes.
Hoy por hoy esperamos avanzar con la nueva Corte para la constitución de estos juzgados ambientales. Más allá de los juzgados ambientales, también facultar a las instituciones para que realmente implementen en el acto algunas medidas neutralizadoras, que es lo que ha pasado, y estamos a la puerta en esta semana, ya estamos vamos a un tercer debate donde estamos con un dictamen ahí que facultaría prácticamente, en este caso, al ICF para realizar y ejecutar algunas medidas neutralizadoras. En ese contexto también hemos legislado a favor de la preservación, de retomar, en el caso de las áreas protegidas, recordemos que esa es la base legal para la protección de nuestros bosques, ¿verdad? Nuestros bosques nacionales, el tema de las áreas protegidas. Hemos reformado el tema de los límites, recuperado límites, ampliado las zonas, núcleo de Panacán, por ejemplo, lo que hicimos ahorita de retomar los límites del Parque Nacional Botadero, ahorita aprobar la creación del refugio de vida silvestre Suyapa acá a los alrededores de la capital, 5.000 hectáreas que hoy legalmente pueden ser protegidas, eso hecho en este Congreso. Tenemos que avanzar, tenemos que acelerar, como dice César Quintanilla, esto no se trata de películas o de novelas, sino de que todos realmente asumamos la responsabilidad, porque acá también hay sectores que cuando medio se les toca o medio se presenta un informe en el Congreso Nacional, brincan de a metro y obvían su responsabilidad social y se dedican a estar quemando y empezamos a señalar y a tirarnos la pelota, ¿no? Que los incendios forestales, que esto, que el otro. Asumamos que también hay una industria que contamina en el país y que en este ciclo, por cuestiones climáticas, por el verano que estamos viviendo, hay que regular eso también. Es cierto, tenemos el problema de los incendios forestales, pero hay una industria contaminante que tiene que ser regulada en este periodo del año. Hoy estamos hablando de la contaminación del aire, en pocos meses vamos a estar hablando del tema de las zafras, por ejemplo. Sí. Pero también hay contaminación por diferentes fábricas, por la generación eléctrica de las plantas térmicas, etcétera. Eso también tiene que tener su regulación y en eso pues estamos trabajando en el Congreso Nacional. Ok, ya regreso, porque no quisiera que se quedara como un programa que solo muestra la preocupación, pero que no aterrizamos en decir entre las prioridades y decisiones integrales que como Estado debemos tomar para adaptarnos al cambio climático, vamos a comenzar con esto y esto. Y sí me gustaría que quedara ese esquema en el cerebro de la gente, en el corazón de la gente, de cuáles son las prioridades que a partir de ahora el Estado tiene para mejorar su clima, para recuperar bosque, para generar agua y para que nos haga el menor daño posible el cambio climático. Miren, de tal manera que quiere reaccionar el Poder Judicial con esto que estamos hablando. Pero a mí me parece, sabiendo que no es el único factor problemático los incendios forestales, que es uno de los más problemáticos que tenemos. Entonces vamos a darle cabida al Poder Judicial para que reaccione inmediatamente después de la pausa comercial. Vamos a mostrar cómo el mar se está comiendo las playas también como efecto del cambio climático y ahondar sobre esta problemática. Solo miren esta imagen. Solo miren esta imagen. Bueno, esta imagen, solo miren. Y verán otras imágenes. Miren cuánta playa se come el mar, ¿ve? Solo basta ir al Christopher Columbus, allá en Trujillo, como era esa playa del Christopher Columbus, y ver ahora cómo le llaman a esas piedras que le ponen para evitar que siga consumiendo la playa. Espigones. Rompeolas. Los rompeolas. Son como gaviones. Sí. Miren cómo se ha comido la playa. Yo creo que esto es en... Mutila. No, eso es en Miami. Es que cerca de la Laguna de los Micos. Playa Miami, Bajamar, El Triunfo, Santa Fe, es un montón de comunidades al norte de La Mosquitia, incluso un pueblito que se llama San Juan que quedó bajo el agua. Me comentaba una abogada que se quedó a vivir ya en Tegucigalpa porque perdió su pueblo de origen, quedó bajo el agua. Y eso es lo que vemos, Y la erosión, lo que va por abajo, de repente toda esa comunidad se va a desplomar y venir abajo, porque eso es lo que está a la vista, pero todo lo que el mar está ya penetrando subterráneamente, pues es otro tema, ¿verdad?, que nos debe hacer pensar que las acciones se deben aligerar. ¿Qué decía, coronel? Eso de la playa, hay que analizar bien si nosotros
le estamos quitando la playa al mar, porque usted ve las construcciones, casi están, todo lo que es la playa, están todas las casetas, las playas están más próximas, las construcciones están más cerca de donde el mar ahí rompe su ola inicial. Entonces cuando nosotros miramos la percepción, dice, está ganando más espacio el mar, por lo que mencionó él, ¿verdad? De los deshielos allá, se están produciendo más elevación en el caudal de los mares, pero igual nosotros le quitamos los espacios de la playa que debe tener el mar cuando hacemos toda esa infraestructura para negocios y toda esa cuestión. Usted lo puede observar ahí. No reducimos los riesgos. Así si ya es. sabemos que el cambio climático hace que el mar se meta más al territorio continental, nosotros no contribuimos a evitar riesgos en nuestras vidas porque estamos construyendo ahí en la playa, claro. Bien. Vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos con Luqui Medina y con Luis Solís, todos los presentes, más un funcionario del Poder Judicial que quiere decirnos algo sobre esto que está planteando aquí Luqui, que estamos planteando todos, pues. Que la justicia debe estar a la altura de las necesidades en materia climática que enfrentamos. Después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Buenos días, a esta hora de la mañana le ofrecemos la información del tráfico vehicular. Estamos ubicados específicamente en el Boulevard Kuwait, donde usted puede observar que el sector que se dirige o el carril que se dirige hacia el sector del Prado se encuentra bastante congestionado, un tráfico bastante lento. Sin embargo, si usted se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia, el Boulevard Kuwait es una excelente opción para que usted pueda en estos momentos desplazarse hacia este poder del Estado, o si se dirige al sector de la colonia La Vega, La Peña, El Pedregal, también esta es una excelente opción. La intercepción que conecta este sector del Boulevard Kuwait con el sector de la colonia Miraflores también bastante fluida. Sin embargo, el sector que conecta el Boulevard Fuerzas Armadas con el sector del Boulevard Kuwait hay un tráfico bastante pesado, así que si usted tenía intenciones de tomar esta ruta, le recomendamos tomar rutas alternas. Esta es la información del tráfico vehicular, bastante detallada en este sector a los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, en Frente a Frente, presentado por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir su opinión en base al tema de hoy. Comparten televidente, buenos días. Es lamentable que ahora los niños en las escuelas, el día del árbol, el día del agua, Día de la Tierra, en lugar de sembrar árboles y enseñarles a cuidar el agua y el medio ambiente, ahora salen haciendo desfiles, rótulos en cartulinas, etcétera, y ese tipo de actividades no crean cultura ni crean conciencia para que esos niños crezcan cuidando nuestro medio ambiente, sino esos niños simplemente lo ven como un tema de clases y es lamentable. Yo crecí en una escuela sembrando árboles y cuidando del agua, ahora se perdió esto, no sé en qué momento. Comparten los televidentes, más mensajes. Renato, el tema de nuestro ambiente natural es súper importante abordarla, ya que últimamente se han visto demasiada contaminación en el aire. Tampoco es de buscar culpables, ya que la mano enemiga de nuestro planeta es el ser humano. Eso está más que claro. Abordemos un apoyo insaciable, ya que es beneficio para todos. Ahora respiramos un aire muy abrumador y no un aire sano. Sabias palabras de César Quintanilla, todos debemos hacer nuestra parte y contribuir a mermar el impacto negativo del cambio climático. Felicidades, César. Esto es a diario aquí en la ciudad de Yoro. ¿Qué medidas se están tomando para controlar la tala inmisericordia de nuestros bosques? Comparte el televidente una fotografía de la tala en la ciudad de Yoro. Porque no sabemos que hay árboles que alcanzan una madurez que se deben cortar, pero hay gente que no respeta. Realmente los intereses de los aserraderos siguen pesando tanto y están por arriba de la legislación de Honduras, porque en el pasado así fue.
Bueno, en el pasado así fue. Aquí los aserraderos tenían más poder que los propios políticos y que las instituciones. Yo no sé si eso ha cambiado. Ya lo dijo, tenían. Ok, ya me vas a explicar. Ya me vas a explicar. Terminemos con los mensajes, por favor. Preguntan, ¿y a dónde dejan la ganadería extensiva? No está lejos el día en que andemos envueltos en trapos como los árabes. Comparte este televidente. Más mensajes. Hoy no solo la agricultura es culpa del cambio climático, es parte... Sumemos la contribución de cemento, zinc, carros, fábricas plásticos, humanos, planteles para construir. Todo esto es colaboración para el calentamiento global. Químicos y aerosoles disueltos en el aire también son causas. Un mal sin solución. Comparten los televidentes. Continúen enviando sus mensajes a través de nuestros portales digitales. Ayer Jorge Salaverry, el subsecretario, el segundo suyo en Recursos Naturales, nos mostraba que el único bosque pristino, virgen en la Mosquitia, son los sitios donde la gente por la geografía no puede entrar. Oíme, estamos haciendo destrozos en la Mosquitia. No, pero hay otra realidad y tenemos... Y ya me la explicas, ya me las explica, ministro, ya me la explica. Después de la pausa va a intervenir el abogado Melvin Duarte, oficial de comunicaciones del Poder Judicial, para referirse a todo lo que los panelistas están diciéndonos en este momento. Atentos. Todo está listo para la gran final entre Olimpia y Maratón. Tu canal de Deportes TVC te lo lleva hasta la comodidad de tu hogar. Este domingo 19 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, inicia la previa. Vive junto a nosotros en vivo y exclusiva la final del fútbol hondureño. Pide ya a tu operador de cable y sé testigo de este gran encuentro. Déjame, quiero terminar de leer qué cableras están autorizadas para transmitir este partido. Claro, Cable Color. Ah, miren, ya está Cable Color, ¿ve? Guarumas. Y tú sin lentes miras mejor que yo con lentes, imagínate, pero es que tengo muy lejos el televisor. Tengo muy lejos el televisor, quisiera que me lo acercaran un poquito más. Cablenet, AN, GB, Guayapevisión. Guayapevisión, Airlink, Enred, Mega Conexión, cable, ¿qué dice ahí? Cable Yohoa, ayúdame, Luz. ASI Network, Semtec, Cable Satélite, Multicables, ICEG, Cable Nacional, Multicable, TV Cable Nacaome, Roca Televisión, Newec, Ultranet, Meganet, Multiservicios Cataguana, Deezer, Cable Centro, Megared, Tevisat, Radnet, CompuPlus y Plus Cable Más. ¿Tienes algún cable ahí, Luis? Porvenir TV. El abogado Melvin Duarte, oficial de comunicaciones del Poder Judicial en comunicación con Frente a Frente. Melvin, buenos días. Melvin. Buenos días a sus distinguidos panelistas y a todo el teleauditorio. En razón de este importante tema que están abordando, y tal como muy bien lo exponía el compañero César Quintanilla, de que cada institución y cada sector de la hondureñidad debe asumir la parte que le corresponde. Y usted mencionaba que se debe estar a la altura en los requerimientos de la justicia para abordar este tema. Y déjeme decirle que el Poder Judicial ya ha comenzado desde el 20 de marzo anterior a sostener las primeras conversaciones. Sus distinguidos panelistas lo saben, ya que ellos también fueron parte de estas reuniones que se dieron en esta fecha, donde se inició un diálogo entre la Corte Suprema de Justicia y a los titulares de las secretarías, comisiones e instituciones de los tres poderes del Estado con competencias en tierra, territorio y medio ambiente, con el fin de abordar precisamente esta propuesta que sus panelistas están enfatizando, de la creación de una jurisdicción especial dedicada a estos asuntos.
En esta reunión, además de los funcionarios de la Corte, participaron la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional. Participó la Secretaría de Estado de la Presidencia, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en razón de esta participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es importante destacar que ellos ofrecieron en el marco de esta reunión un acompañamiento técnico para la formulación de los instrumentos que permitan la creación de estos órganos especializados. De manera inmediata, la Corte Suprema, a través de su presidenta y de los magistrados, contestaron, igualmente respondieron formalmente, aceptando desde la Corte Suprema de Justicia este ofrecimiento de acompañamiento y capacitación técnica para la conformación de esta jurisdicción. En ese sentido, pues estamos haciendo lo que nos corresponde en relación a esta tarea. Sabemos que es responsabilidad de muchos sectores, la responsabilidad es integral. Sabemos que en el aspecto judicial y aspecto de justicia hay una responsabilidad alta en acompañamiento con otras instituciones como Ministerio Público, Procuraduría General de la República. En lo que corresponde al Poder Judicial, reiteramos este compromiso histórico para construir esos mecanismos que garanticen el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en materia agraria, patrimonio cultural y territorio ancestral, desde una perspectiva social y de derechos humanos. Es en esa línea que se está trabajando, y yo le pedí al compañero Carlos Andino que pudiera compartir esta nota y que vean ahí la ciudadanía y sus compañeros panelistas que en efecto pues se dio esta respuesta de manera inmediata. Importante decir también, Renato, si me permite unos segunditos más, que estos órganos jurisdiccionales, que son de carácter social, por supuesto, es para ir resolviendo esta conflictividad en el tema de bienes ambientales, y ya se ha establecido reuniones con los sectores más problemáticos en el país en esta materia. Los órganos son para casos de alto impacto, así se está previendo. A la par, la jurisdicción penal debe seguir conociendo de los procesos que presente la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, y para ello es necesario que a nivel de estos territorios se sienten también los representantes de los entes involucrados a diseñar estrategias en temas de justicia ambiental, y para ello se deben constituir, y ya se está previendo, las mesas interinstitucionales que deben funcionar adecuadamente también. Entonces, en ese sentido, reiterarle, Renato, y a los funcionarios panelistas que desde el Poder Judicial se ha asumido ese compromiso con mucha seriedad. Estamos a la altura desde el ámbito de la justicia y esperamos igualmente el mismo compromiso de las demás instituciones, asumiendo cada quien la parte que le corresponde. En relación a estos órganos jurisdiccionales, pues ya se está previendo pues todo lo necesario, y en ese sentido pues seguirán en las próximas reuniones dando concreción a las tareas que ya han sido establecidas y dialogadas con los representantes de estas instituciones del Estado, Renato. Muchas gracias, abogado Melvin Duarte. Miren, yo soy uno de los hondureños que ya reacciono de una manera obsesiva cuando escucho, y no estoy demeritando lo que está diciendo Melvin para nada, solo que lo vengo escuchando desde hace tantas décadas que nos vamos a reunir, que nos estamos reuniendo, y que ya días el Estado hubiese reaccionado. Entonces yo diría, fíjate lo que pienso yo si fuera Luqui, yo si fuera Luis, calendarizaría, en 6 meses debo tener este objetivo. Pero el otro año van a seguir en las reuniones. Es como eso de la simplificación administrativa, que tengo 30 años de estarlo escuchando y siguen hablando de simplificación administrativa en el país. Calendaricen ante las necesidades. 6 meses para crear esto. A eso vamos, Renato. Hay plazos ya establecidos para ello. Yo solo quisiera, si nos apoyan con la tercera diapositiva. Tercera diapositiva. De la presentación. Porque hay que ser también enfáticos. Antes
el poder del capital y del dinero y de las grandes empresas no estaban solamente en el sector maderero, sino también sobre el proceso de licenciamiento ambiental para otorgar todos los permisos. Y nosotros hemos aprobado desde finales de enero de 2022 41.000 millones de lempiras de inversión pública y privada que podemos certificar que cumple con los requisitos de la legislación ambiental. Las carreteras, los hospitales, maquilas, energía, sobre todo nuevos proyectos de energía renovable con almacenamiento y que genere cierta potencia firme, los proyectos de gasolinera, residenciales, infraestructura en general, siendo responsables. Y además, ninguno de los proyectos de estos 41.000 millones de lempiras que se han aprobado en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha generado conflicto social. Ni uno solo. Que todo lo que ha tenido conflicto social es herencia de las administraciones anteriores. Pero para ello se han tomado las acciones inmediatas de, en el marco de restablecer los límites del Parque Nacional Montaña Botaderos, también queda claro, no se va a otorgar concesiones mineras en ningún área protegida, ni en cuencas hidrográficas abastecedoras de agua que estén declaradas nunca más. Eso está establecido en ley y nosotros lo vamos a hacer cumplir. No se ha entregado ni una sola concesión de recursos naturales en estos 27 meses de gobierno. Además, la recuperación de estas cuencas hidrográficas, y si nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, porque la inversión pública es importante. Se han invertido alrededor de 1.500 millones de lempiras y eso ha sido instrucción de la presidenta con el programa presidencial Padre Andrés Tamayo. Todas las actividades de reforestación, de restauración, además da paso a crear 3 batallones ambientales, 2.000 soldados dedicados a la defensa de las áreas naturales protegidas, a perseguir y a capturar a los delincuentes que están actuando en contra de los recursos naturales, y además también hay proyectos de civismo, como la reproducción de la flor nacional, de la Rincolelia digbiana. Nosotros estaremos reproduciendo poco más de 100.000 ejemplares, le haremos entrega de uno de ellos, sin duda, Renato, para hacer ese llamado al civismo, y también esto que genera empleo en zonas rurales, y que permite, entonces, trabajar en las 14 cuencas recuperadas que estaban entregadas vía fideicomiso a Banco Atlántida de por vida, y que ahora las recupera el Estado, invierte, y son los proyectos donde se han presentado los estudios de factibilidad de las represas. 5 represas a cargo de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y además otros 5 proyectos de factibilidad a cargo de la ANE. Y con la última diapositiva, por favor, si nos apoyan en producción, sí hay una ruta trazada para trabajar en legislación en este 2024. El primer tema es manejo de desechos sólidos. Y nosotros, hace años vengo escuchando eso yo, Luqui. Pero con nosotros, hace años. Pero con nosotros y los no. intereses pero de esta industria se han impuesto. Nosotros no le andamos preguntando a las empresas cuáles son los requisitos o qué es lo que ellos quieren. Deben asumir la responsabilidad extendida de que son los principales contaminantes por no hacerse cargo de la economía circular, y eso queda establecido. Cuando Yuri Saba manejaba esa comisión, el plástico de un solo uso, ese fue el detonante para que boicotearan la aprobación de esa ley. Yo lo recuerdo. Si aquí Yuri me decía, es que los intereses impiden esto. Los intereses. Sí, pero serán otras administraciones. ¿Pero por qué se doblegaron? Sí, exacto. Esas son otras administraciones. ¿Por qué nosotros sí podemos recuperar las cuencas hidrográficas? ¿Por qué nosotros sí podemos cancelar los planes de manos en la Mosquitia? ¿Por qué nosotros sí podemos avanzar con la inversión pública ambiental más grande de este país? ¿Por qué la presidenta puede denunciar a nivel internacional que los créditos para financiamiento de mitigación y adaptación al cambio climático deben llegar a países que son altamente vulnerables y que no tenemos la culpa? Es el modelo económico actual. Solo déjame decir algo. Y la presidenta hacía el llamado hace unos pocos días. Yo esto siempre lo aclaro, porque yo sé que el país necesita de inversión, de generación de empleo. Yo no estoy contra la generación de empleo, no estoy contra las empresas instaladas y que generan 100, 200, 1000, 1400 empleos. Pero si hay un producto que está dañando la naturaleza, entonces tenemos que decirlo, porque el Estado y la preservación del Estado y sus recursos importa más que esa industria. Ese plástico de un solo uso ya está legislado, está dentro de esta legislación. Claro que está me dicen ustedes que tienen el dictamen ya. No se va a permitir entonces ese tipo de plástico. Eso hay disminución progresiva por zonas
y por periodos de tiempo, donde se debe ir disminuyendo. Además, hay otra ley ya aprobada también, la ley de transacciones de créditos de carbono forestal. Volvamos a esos para proyectos. que los países que más contaminan, para que las empresas que más contaminan deben pagarle a nosotros como países que conservamos nuestros bosques tropicales. Y esto ha dado paso para que la presidenta Xiomara Castro se haya convertido en la presidenta de la coalición de países con bosques tropicales. Esto César lo conoce, la capacidad y el poder de hablar en representación de 52 países, el bloque más grande de negociación en temas de bosques tropicales. La tercera gran legislación es sobre las aguas superficiales, aguas subterráneas y sobre la regulación marina. Hay un dato importante aquí. El canon de cobro del agua no se revisa desde la primera legislación, 1927. El Estado percibe 0.0025 lempiras, un cuarto de centavo de lempira por cada metro cúbico. Pero cuando se vende a través de empresas municipales privadas, en el caso, un caso puntual en el norte, para el sector industrial, se vende a 12 lempiras con 70 centavos cada metro cúbico. Y entonces la empresa municipal privada gana 5.080 veces comparado con lo que gana el Estado. Y cuando el agua en administraciones anteriores se vendía como mercado negro, en las pipas, en los tanques que iban a dejar a los barrios de las periferias de la capital, y que ahora eso se ha logrado, y yo quiero reconocer el gran esfuerzo del alcalde Aldana en torno a la distribución más equitativa del agua a través de la unidad de agua potable y saneamiento. Cuando se distribuía a través de estas pipas o de estos tanques, el Estado cobra 0.0025 lempiras por metro cúbico, pero en el barrio vale 40 lempiras, el balde vale 150 lempiras el metro cúbico. Y entonces en esa operación del mercado negro, de pagarle una miseria al Estado y de mantener el Estado debilitado, van y ellos ganan en esa operación, solo por el transporte, más de 80.000 veces, más de 80.000 veces que estaban cobrando. Me dice que ya van a legislar todo eso. Sí, claro. Y además también... No sé por qué te entendí, puede ser que lo interpreté incorrectamente cuando hablaste de aguas subterráneas que van a hacer con esos pozos privados que muchas veces se construyen en nuestra propiedad privada. Precisamente eso es lo que hay que regular. El Estado es el dueño del subsuelo. Se necesita primero un catastro. El proceso de municipalización del agua ha sido grosero para ir privatizando. ¿De cuántos pozos hay? ¿Quién los tiene? Nosotros tenemos registro de 7.000 pozos de mediana escala y de gran escala, pero las municipalidades también deben tener un registro un poco más aterrizado, más a nivel o sea que están pensando, mira, y lo digo en la buena intención, que en algún momento esa agua que se extrae de ese pozo privado también uno pueda pagar por ella a la autoridad respectiva. ¿De eso me estás hablando? Claro que sí. A eso es que hay que llegar, pero primero necesitamos los datos certeros. No hay datos certeros sobre... ¿Y la última legislación que tienes ahí? Subterránea. Y también hay sobre los juzgados ambientales. Esa es una de las metas para este año. Ya se ha revisado efectivamente. ¿Esos juzgados ambientales deben estar ya para enero del próximo año? Sí, así. ¿O para finales de este año? Efectivamente. Mañana los pueden poner si quieren. Mañana los pueden poner. Efectivamente, así deben estar. Y hay otras tareas también en el marco de la conservación de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y también de la declaratoria de corredores biológicos. Pero como el sistema ha ido enfermando la mente de la gente, el diputado Montoya hablaba del área protegida de la reserva de Suyapa. Se declaró el área protegida. 3 días después le estaban metiendo fuego, y llegaron los combatientes, apagaron el incendio, lo controlaron, lo liquidan, se mantienen en vigilancia, salen de la zona. Al día siguiente le vuelven a meter fuego. Y al día siguiente le vuelven a meter fuego. Entonces la reacción del gobierno fue no autorizar ni un solo permiso para zonas residenciales donde se haya visto afectado por incendios con mala intención. Y nosotros de ahí no nos movemos, Renato, no nos vamos a mover y no les vamos a otorgar permisos ni concesiones lesivas en contra del Estado, lesivas en contra de los bienes comunes. Y esta semana esperamos aprobar ese decreto donde se prohíba... Yo creo que hay que hablar del verdadero problema en este país. ¿Cuál es el verdadero problema en el país, Luis? Nosotros somos un país vulnerable
a los efectos del cambio climático de daños que no ocasionamos nosotros. Nosotros no dañamos la capa de ozono con gases de efecto invernadero y aquí están las consecuencias. No, si dañamos ahora tenemos 0.05%, muy bajo, muy o sea, mínimo, y lo que recibimos a cambio es nada. Y ahí están los efectos, digamos, las inundaciones y todo. Pero los mayores sumideros de carbono en el mundo son los bosques. ¿A dónde tenemos el bosque? Y vamos a plantear la realidad que encontramos nosotros. Tenemos que ver el origen, porque ahora la deuda ambiental que nosotros encontramos es totalmente alta y el costo es carísimo. Pero hablamos de la voluntad política, hablamos de las decisiones, hablamos del compromiso que tenemos que tener todos los funcionarios que conformamos las instituciones dentro del Estado de Derecho. Por ejemplo, aquí, Inside Crime, la revista Inside Crime, hace una investigación sobre el narcotráfico en la Mosquitia. Y hay titula un artículo que dice: Juan Orlando Hernández convierte los bosques de la Mosquitia en un paraíso de la coca. Aparecen las apariciones de cultivos de droga, de coca en la Mosquitia y en los bosques tropicales. Están en la zona norte del país, están en la Sierra de Agalta, están en todos los bosques de la Mosquitia, están cultivando coca hasta en Cerro Azul, Copán, todo ese corredor de la droga. ¿Y eso qué implica? Viene al lado, viene a la par de la deforestación. Hay una gráfica mire, ahí está la ruta del narcotráfico en este país. Miren donde convergen la mayoría de rutas, mira, la aérea, terrestre y también las que usan las fluviales, en la zona de la Mosquitia. ¿Cómo opera esta situación? Hay un control territorial del crimen organizado. Eso lo dejó el gobierno anterior. Aún así, estaba en amenaza la zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Río Plata, un patrimonio de la humanidad, donde se ponen los batallones de protección ambiental para una defensa de la soberanía. Eso no lo había hecho nadie. Mire, el ejército protegía los bosques en el gobierno del Poder Ciudadano. A raíz del golpe de Estado, el ejército no pasó, dejó de estar protegiendo los bosques y vuelve otra vez, se retoma con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Si nosotros no hubiéramos defendido la zona núcleo, que el año anterior, en la zona núcleo, vamos a hablar claro, se presentó una reducción de la deforestación cerca del 67 al 70% en la zona núcleo. Mire, la iban a desaparecer. Esa zona estaba acotada, estaba marcada para desaparecer. Estas son las situaciones que hay ahí, mire: incendio, deforestación, cultivos ilícitos, carretera. No solo hay una carretera. Ahí no solo hay una carretera, ahí no, ese cuento de la famosa narcocarretera hasta Krausirpe, no, ahí hay varias carreteras. Entonces yo le digo aquí, que sirven a los intereses oscuros. Esa debería ser la primera tarea. Esa es la primera tarea, y esa fue la primera tarea. Los primeros lugares que nosotros visitamos cuando llegamos al gobierno fue visitar la Mosquitia y poner ese batallón de protección ambiental, poner los militares a defender el territorio, el bosque. Fue la decisión más acertada y no tuviéramos nada. Miren los cultivos de droga. Esas plantitas verdes, ahí es cultivo de droga, pero eso tiene que tener un control territorial. Hay otras actividades, la ganadería, la deforestación. El pueblo, Misquito, los consejos territoriales se han quejado que sistemáticamente los están despojando de su territorio, que no, por personas, por colonos, personas que no tienen que estar en ese territorio. Entonces aquí yo les digo, si hay tanta voluntad política, ¿por qué el Ministerio Público, por qué la Corte Suprema de Justicia no ordena hoy el desalojo y la recuperación de estas áreas y entregan al proceso de restauración? ¿Por qué? Si no, ¿por qué vamos hablando otra vez de ese aparato burocrático del sistema judicial que al final lo que hace, ¿sabe qué es lo que hace? Darle ventaja al que comete el crimen ambiental para que se defienda o pueda arreglar. Mire, el 2022 en el río Sico Paulaya nunca se había hecho, porque este gobierno lo ha hecho, perseguir el delito ambiental, solo este gobierno lo ha hecho. Exponer esos datos que nosotros exponemos sobre plaga, sobre deforestación, sobre incendios forestales, no eran transparentes. Y no eran transparentes, uno porque no tenían recursos, otro porque no había intención del gobierno ni compromiso de conservar el medio ambiente, el otro porque con los pocos recursos había drenaje de fondos, con ONG y no hacían las actividades, y eso es un hecho y está denunciado. Y el otro porque el ambiente del bosque es el botín que agarró el crimen organizado, liderado por su presidente, en Nueva York, condenado a 3 cadenas perpetuas para destruir y lavar recursos. Minería, ganadería, acaparamiento de tierra, y los datos, lo repito, los datos están en el monitoreo de análisis multitemporales y los datos los dicen investigaciones internacionales. Entonces es un problema, es una herencia que hemos captado que necesita recursos. Nosotros necesitamos ser más potentes y toda acción de conservación, Renato, necesita presupuesto.
Nosotros hemos hecho operativos carísimos, coronel. El último operativo que hicimos en Aviófano, en la zona núcleo, carísimo. Digamos, lógicamente hay un control territorial, ellos desde que usted va por campamento, por Talanga, ya sabe para dónde va. Desde que usted monta en un avión en el aeropuerto, en la Ceiba, ya saben para dónde va, ya saben quién va y a qué va, ya saben. Llegamos, encontraron cultivos ilícitos, pero mire, hasta se meten a las áreas protegidas, destruyen, pero nosotros no podemos llegar, así como se metieron ellos, como que le meta a alguien a su casa, armado. Usted va a defender la ley de defensa propia, y eso que es patrimonio forestal del Estado, nosotros no lo podemos defender por cómo funciona la institucionalidad. Necesitamos que un fiscal haga un dictamen, se haga una judicialización, después presentarla a la Corte, y la Corte tiene que ordenar desalojar el que está en lo ilegal, al que está cometiendo el ilícito, máquinas destruyendo, motosierras, personas, deforestación. Hemos desarrollado las herramientas tecnológicas, es parte de la adaptación, el monitoreo de nuestros recursos bosques. Alertas de deforestación. Nosotros ya no necesitamos ir al sitio para saber que está deforestado. Nosotros podemos ir, como dice, todo el combo completo. PGR, Fiscalía del Ambiente, llevar el juez de jurisdicción nacional, un juez ambiental de jurisdicción nacional, eso lo necesitamos, urgente. Los técnicos de Serna, ICF, Ingeomin, como corresponde a la especialidad, llegar y en el mismo día neutralizar, recuperar esas áreas. Porque en las áreas protegidas sí hay declaratorias. Y en un marco legal, mira, y en un marco legal, solo que ni siquiera abreviando procesos, sino es priorizando. Entonces, lo que tenemos que dejar claro en este programa es, como nunca se había invertido, ningún gobierno había invertido en la protección de los bosques, de los recursos naturales, como este gobierno. Sí, hay una inversión y hay resultados, y son evidentes, los incendios, un resultado. Pero te falta dar ese paso que estás diciendo, Luis. Yo te felicito. Yo que he moderado este programa ya por 23 años, te felicito. Te felicito porque me parece que ese discurso es el correcto, sin violentar la ley, sin apartarse de la ley, sin abreviar ningún proceso, pero con voluntad, darle celeridad a los procesos. Están o han estado destruyendo la mosquitia, y ayer lo decía Jorge Salaverry. Que no hablo de la mosquitia, el bosque tropical también. Bueno, pues imagínate cualquiera. Carlos, si tenés los mapas, es que quiero presentar esto. Mira, porque Jorge ha jugado su papel en estas últimas décadas, arriesgando su vida. Claro, y el hombre ha tenido que utilizar otras estrategias porque le estaban amenazando de muerte al hijo y a él mismo. No, entonces, los mapas que nos dejó de la mosquitia ayer, ¿los conservas? Ok. Pero también hay, bueno, ahí están. Mira, pero hay otro todavía, no me le hagan zoom a esos mapas, quiero ver la mosquitia completa. Hay otros todavía, todas esas manchas como blancas. Las alertas de deforestación. Claro, claro. Miren, me voy a parar aquí porque es que me impactó. Ese que está ahí, ¿ve? Lo único que se conserva pristino en la mosquitia, verde, que es bosque virgen, son las partes más, ¿cómo le llaman? Más agrestes, que la gente no puede entrar por la geografía. Y la zona núcleo, claro, pero porque está defendida por las Fuerzas Armadas. Miren, lo demás ya no es bosque pristino, ahí se ha metido ganaderos, se han metido narcos, por eso me gusta ese mensaje que está enviando potente hoy el ministro director del ICF. Pero mire cómo es la situación, por ejemplo, a nosotros, hablamos de los planes de manejo, esa es una competencia que el 90% se cumple con la voluntad de ICF. La producción de madera de pino la sacamos por metro cúbico al año, 400.000, 450.000 hectáreas. Eso encontrábamos nosotros en producción. Nosotros no estamos en contra de la industria, en contra de la generación de empleo, en contra del desarrollo sostenible, más bien el bosque es el recurso estratégico para sacar de la pobreza del país. Entonces los bosques tienen, bosque ideal, nacional y privado. Nosotros en el privado solo nos toca regular y normar, pero tenemos el bosque nacional que se lo adjudicamos a las comunidades, las organizamos para que ellos se apropien del bosque, lo usufructen, reinviertan en cadenas de valor, en proyectos de producción de miel, hagan un proyecto comunitario, pero eso no existía, estaba debilitado y estaba el privado dentro de las comunidades. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El mismo Estado, la misma institución se presta a debilitar el sistema, lo agarró el privado y la mayoría, más de 500.000 hectáreas de bosque nacional pasaron a privado.
Hace poco entregué a la Procuraduría y al Ministerio Público 67 expedientes que están solicitando planes de manejo de áreas que tenemos la certeza que fueron nacionales y por corrupción, una corrupción pública, privada, donde la ley de reforma agraria, la ley forestal, la ley de propiedad es clara que dice que el bosque nacional no pasa a privado y que el bosque tampoco se regulariza, y se regulariza a favor del Estado de Honduras y lo hace el Instituto de Conservación Forestal. Y solo lo que iban a sacar en madera, en los mejores bosques, en los bosques más productivos del país, en Gualaco, en el lado de Salamá, La Unión, en El Paraíso, iban a sacar, haciendo la cuantificación, si eso lo aprobábamos ahorita, el otro año iban a estar aprovechando 5.700 millones de lempiras, prácticamente 10 años el presupuesto de ICF. Esas son las corrupciones, esas son las mafias que estaban montadas. Había un juez que lo daba, hay alguien que lo inscribe y también había alguien que lo solicitaba y estaban dando los permisos. Hay que defender el patrimonio nacional forestal. Y viene lo privado, lo toca normal, hay una reducción prácticamente del 100% de la producción de bosques, porque los bosques estaban sobreexplotados. Otra, por los fraudes legales en el otorgamiento de los permisos para planes de manejo. Otra, por los fraudes administrativos. Imaginen que la ley forestal de proteger vida silvestre aprueba en el año 2007, ICF entra a funcionar en el 2008. No existía el reglamento del técnico forestal calificado, donde se da la responsabilidad al técnico, el que va a ejecutar la acción en el bosque, que tiene que garantizar la sostenibilidad y la perpetuidad. Los bosques les estaban haciendo, saco madera, los abandono. Pero un plan de manejo no es eso, un plan de manejo en varios programas de protección contra incendios forestales. El 60% de los incendios forestales que nosotros combatimos son en áreas bajo un plan de manejo privado. Nosotros lo estamos combatiendo en privado, nosotros debemos de combatir incendios en el bosque nacional. Bueno, Luis, yo te digo algo, y a Luqui, ustedes tienen el control de la institucionalidad en este momento. No, de la institución de nosotros. De las instituciones de nosotros. Bueno, pero todas deben ser coherentes con los propósitos de ustedes. Proponemos, tenemos iniciativa de ley, se le presentamos a la presidenta los ha enviado al Congreso, hasta ahí hemos llegado. El gobierno funciona, el Ejecutivo funciona. Con el Legislativo trabajamos bien. En la parte ambiental tenemos hasta unanimidad cuando llevamos la propuesta. El problema es que funcione la otra parte, la coercitiva, la legal, el ejemplo, el escarmiento, el que en realidad va a hacer respetar la ley. Ese es. Bueno, pues si el fiscal general es del partido del gobierno, la presidenta de la Corte es afín al partido en el gobierno. Es decir, lo que se haga o se deje de hacer, ya es responsabilidad. Que todos debemos cooperar, estoy totalmente de acuerdo. Que ese mensaje potente que has enviado hoy sin pelos en la lengua, de cómo han estado destruyendo nuestro bosque tropical y de cómo las redes criminales, especialmente los narcos, han destruido los bosques para sembrar plantas, plantas de coca se le llaman, ¿verdad? Sí. En la Mojilla. Ese discurso que tú estás enviando hoy es un discurso potente. Y aquí tengo a un militar que no le ha dicho, no es cierto lo que está diciendo ahí el ministro director del ICF. Decir, como yo no le hago pase, su silencio me dice que es cierto lo que nos está diciendo también. Sí. Coronel. Así es. Algo muy significativo, Renato, es la gran iniciativa que tuvo la señora Presidente de crear esos 3 batallones ambientales directamente al servicio de la protección ambiental. Se ven los resultados día y día de lo que tienen en sus diferentes operaciones estos 3 batallones, aunado también así otras unidades de las otras fuerzas, como Fuerza Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, porque sabemos que nuestro territorio es inmenso. 3 batallones es cierto que están posicionados geográficamente y responden, como lo mencionó ayer el ingeniero Jorge Salaverry, que con él hemos también interactuado y hemos planificado algunas operaciones, también de sus iniciativas que son muy constructivas. Esto de los juzgados ambientales nos va a ayudar de gran forma a nosotros. Usted sabe que nuestra institución prácticamente es el brazo operativo en todas las operaciones. Nuestra institución es trabajo 24/7, pero hay veces que cuando nuestro personal cuando hay un operativo que ya está predeterminado que vamos a ir, no hay ningún problema, pero hay cuestiones que nosotros en el campo, en diferentes regiones, encontramos el delito ambiental fortuito, así,
y no tenemos el acompañamiento en esos momentos. Tocamos aquí, el fiscal acá, y acuérdese que la ley los enmarca en tiempo, en cuánto podemos tener nosotros retenidos un ciudadano. Después de 24 horas hay que dejarlo libre, ¿verdad? En los trabajos de campo que hemos hecho con ICF, PGR y todos los operadores de justicia, hay muchos casos, hay casos emblemáticos que ya los hemos puesto en la mesa de trabajo como fuerza de tarea institucional. Sí hemos visto con los últimos cambios que han habido internos en las diferentes fiscalías, que han habido progresos significativos en los diferentes operativos. Ok. Bueno, tengo que ir a una pausa. César, tú que observas como líder ambiental todo este debate y la problemática sobre todo del país, ¿qué criterio tienes? Bueno, para luego ir a la pausa. Sí, yo sinceramente le digo, saldré de este programa más preocupado. ¿Por qué? Porque las amenazas son demasiado grandes y realmente, pues lastimosamente no hay un engranaje integral para enfrentarlas. Y cuando digo integral, que no solo es el gobierno, que son los gobierno nacional, gobiernos locales, es sociedad civil, es empresa privada. Si ese engranaje, todo no funciona, no vamos para ningún lado. Pero no somos Europa, por algo se comienza. No. Bueno, entonces comencemos por educar. Fíjese usted que me encontré yo unos buenos aliados recientemente con el Colprosuma, porque yo paso dando conferencias, pero no voy a los procesos escuelas. de educación no son de un día para otro, son procesos graduales. Ah, pero si usted no le enseña al niño y al joven, por eso te digo, son graduales, agentes de cambio, no, son inmediatos, Renato. Mire, yo le he entregado materiales que le regalo a niños y le digo, pero usted tiene que ir y se lo lee a todos en casa. Y ese niñito se ha ido a casa y se convierte en un supervisor en la casa y obliga a sus padres a desconectar los aparatos, a reducir el consumo de energía, a reducir el consumo de agua, a reducir el consumo de alimentos que vengan de otros lugares. Mire, inmediatamente. Mira, de repente lo que nos quieres decir es que deben haber varias estrategias. Una estrategia como la que tú nos planteas y otras estrategias como la que la otra es la de frenar la repartición del país, la de avanzar en una matriz energética limpia. Hay cosas que se tienen la de exigirle a los países contaminantes. No estoy diciendo que está malo, porque sí lo están haciendo cosas que se deben hacer. Pero como la amenaza es tan grande, sí, entonces tienen que ir a la par otras cosas, y por eso digo que la educación es una herramienta fundamental, porque yo he visto comunidades completas tomándose carreteras recientemente, oponiéndose a que se haga un proyecto, por ejemplo, solar, que es de energía renovable, pero no se opone a todas esas térmicas que están ahí quemando millones de barriles de combustible todos los días y que están ahí, por ejemplo, en San Lorenzo, salen los tubos directamente ahí y están quemando. Mira, entonces ese es un asunto sensitivo, esa matriz energética es un asunto sensitivo. Nosotros no podemos dejar de tener de referencia de lo que un verano como este puede hacer en un país donde toda su energía es renovable, y de esa energía renovable, el 75% es hídrica. Mira, nos quedamos sin agua en este verano, mira Costa Rica lo que le pasó. Es decir, eso de la matriz energética, más renovable, 70%, luego la térmica, 30%, porque cuando se te escasea el agua, ¿cómo generas energía hídrica si no tenés agua? Tenés que recurrir al gas, muchas veces tenés que recurrir al búnker. Ahora, ustedes más que nadie lo saben. La tecnología que más va a crecer de todos los rubros es energía solar con almacenamiento en la próxima década. Igual, y la segunda va a ser energía eólica con almacenamiento. Entonces, hacia ahí hay que ir avanzando porque sí genera... En todo caso, gas, mira, porque el gas es la mitad de la contaminación que te genera el búnker. Ese es el mecanismo de transición, ¿no? Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te regalamos un bono de 2.000 empiras en tus compras al crédito para mamá. Óptica La Curazao. Continuamos dando lectura. Roberto Díaz nos escribe las mismas lecciones no aprendidas que nos dejó el año pasado y todos estos años que tenemos el mismo problema. Iguales lecciones vamos a tener cuando lleguen las inundaciones. Son problemas recurrentes que ya deberíamos tener respuestas, pero seguimos apagando fuegos. Las lecciones en todo caso las tendrían que tomar las autoridades aprendiendo de los históricos desastres naturales y los provocados para dar las directrices a un pueblo desorientado. Pero como siempre hay malos gobiernos, seguiremos en lo mismo, necesitamos gobiernos serios. Edwin comparte lecciones muchas, aquí en Honduras nos preocupamos, pero no nos ocupamos.
Es un círculo vicioso, da impotencia ver aquí en Choloma cómo pasan contenedores llenos de madera para ser utilizados en las térmicas. ¿Quién otorga estos permisos? Comparten los televidentes. Continúen enviando sus mensajes. Ya volvemos con Frente a Frente. Miren, es que no, me está llegando un mensaje y me viene desde la Mosquitia. Me está llegando el permiso que dio el representante indígena para deforestar. Y me dice, mucha colusión de los representantes indígenas hace perder gobernanza en la Mosquitia. Mira, y me está enviando la autorización que dio este representante indígena, que ya se lo voy a mostrar. Muchas gracias a este televidente. De esa manera, contribuye cada quien a hacer lo suyo. Aquí está la autorización, miren, está el aire, ¿ve? Nosotros, las autoridades de la Federación, como dice ahí, Tahuaca. Sí. Renato Barrios Erasmo, vicepresidente FIT, Rutilio Ortiz González, secretario de la FIT, Santos Emilio González, vocal 2 de la FIT, todos son de la FIT, Lourdes Cardona, vocal 1. Acordamos extender este documento de autorización para un descombro de 46 manzanas al señor Roberto Palacios. Y aquí aparece el número de entidad de Palacios, 1503, 1582, 01, 557. Que inicie mañana martes 23 de enero de 2024, por lo que ya está autorizado en el marco de la legalidad. Señores autoridades competentes, favor reconocer al señor antes mencionado. Para constancia firmamos en Craucirpe a los 22 días del mes de enero de 2024. Renato Barrios y todas las personas que mencioné. ¿Cómo es esto? De poder, ¿verdad? Los propios indígenas autorizando que se descompre la Mosquitia. Coronel, ¿y esto? ¿Y el Estado cómo reacciona ante esto? Ante la historia, coronel. ¿O se manejan con tanta autonomía que no puede hacer nada el Estado de Honduras? ¿O si podemos hacer algo? Esa nota, si usted ve, ya circuló hace casi inicio de año. Y justamente las autoridades legales visitaron el área ahí y entrevistaron a todos esos ciudadanos que salen signatarios en ese documento ahí. Se habla ahí de la autorización de esas cantidades de manzanas, y por ahí, según la información, también está proclive a que se le dé una apertura de una carretera ahí. Imagínense. En ese sector. Bueno, pues ahí se hizo operativo y se capturó a las personas que estaban haciendo el daño. Bueno, pues ese potente discurso que tienes tú y con el que estás trabajando, aplícalo también a eso. No, si es que lo aplicamos, pero lo liberó la policía, porque ese fue el argumento para liberarlo. Ah, que había esta autorización. Sí. Ah, y el Estado no puede reaccionar entonces ante una decisión que afecta al territorio de ellos y consecuentemente al Estado de Honduras. Habíamos coordinado porque era un daño, tenía un tractor y todo. Se había coordinado con el fiscal, lo pidió el fiscal de Puerto Lempira y la policía lo liberó, y ese fue el argumento. Y ya una vez libre, ¿quién lo iba a capturar? Bueno, mire, esas son las cosas que el Estado debe resolver. Un mensajito de 10 segundos porque ya no tengo más tiempo. Luqui. Se acabó la repartición del país, 27 meses de gobierno sin aprobar concesiones lesivas en contra del Estado, en contra de los bienes públicos, en contra del pueblo hondureño, porque es el patrimonio que le pertenece. Luis Solís. Si hay inversión de parte de este gobierno, necesitamos que funcione la institucionalidad para garantizar la gobernanza ambiental. Coronel Donaldo Reyes. Al pueblo hondureño, sus Fuerzas Armadas está al servicio de ustedes y sigue trabajando incansablemente en la protección del medio ambiente y otros aspectos. César Quintanilla. Conclusión, no estamos preparados ni en lo mínimo para enfrentar la gran amenaza que se nos viene, y a puros golpes, al parecer, tendremos que reaccionar y reaccionar. Ariel Montoya, diputado Ariel Montoya. Materialicemos la voluntad política actual de diferentes instituciones, pero también diferentes sectores asumamos nuestra responsabilidad. Esos jueces ambientales con carácter nacional, urgimos de ellos para entrarle de lleno a esto.